Era yo muy pequeña cuando mis papás, mis hermanas y yo comenzamos a vivir en la Ciudad de México, en una zona razonablemente céntrica, el barrio de Peralvillo sobre Calzada de los Misterios en el interior 3 del número 134. Se trata de una vecindad que sigue en pie hasta la fecha, con una que otra remodelación, claro está. Y la historia no podría ser más redonda, pues el número de viviendas en la vecindad es de llamar la atención: 13. Nuestra familia era muy integrada y estaba llena de amor, y nuestro hogar era muy cálido, pero pequeño para 6 integrantes que lo conformábamos, mis padres y mis 3 hermanas. Sí, mi papá era el arquetípico ejemplo de bendito entre las mujeres. Mi papá era un hombre muy trabajador. Todos los días se esforzaba para darnos una vida digna, y de manera rigurosa se despertaba a las 4 a.m. para salir a trabajar muy temprano. Eso tenía como consecuencia que dormía a una hora temprana por la noche e irremediablemente nos llevaba a todas nosotras a acostarnos a la misma hora que él para dormir. En su papel de buen papá, era muy común que nos contara historias y cuentos. Tenía una gran imaginación para eso, y pues eran otros tiempos, en donde niñas pequeñas como yo no teníamos televisor, pero sí una interacción muy humana con los demás. Recuerdo con mucho cariño cómo nos acomodábamos todos, mis hermanas y yo en una litera, acostadas de 2 en 2, y mis padres en una cama aledaña. Insisto, era un hogar pequeño y el espacio muy limitado, pero el amor de la familia convierte todo en algo especial y quizá también afecta mi nostalgia en cómo lo veo ahora. Sin embargo, por las noches, era una historia completamente diferente. Cada noche, o al menos con altísima frecuencia, mis hermanas y yo experimentábamos casi de manera simultánea lo siguiente: despertar con una sensación de miedo, de angustia, de desesperación, pero paralizadas momentáneamente. Es decir, sin poder movernos, ni hablar, ni gritar. Gritar era algo que queríamos hacer, pues lo que veían nuestros ojos era algo aterrador. A los pies de la cama de mis padres se encontraba siempre una anciana sentada, vestida y adornada con un estilo muy antiguo. Su semblante era de una gran tristeza y dolor, en ocasiones con el rostro mirando hacia abajo y en otras mirando hacia la litera, hacia nosotras. Hacía movimientos muy ligeros tocándose el rostro, como alguien que está sufriendo. Para esos momentos, mis hermanas y yo, las 2 que dormíamos en la parte alta de la litera y las 2 que dormían en la parte baja, casi de manera sincronizada comenzábamos a hacer algún tipo de ruido, a pujar o a quejarnos, pues nos parecía aterrador lo que experimentábamos. Mi madre siempre se acercó a nosotras cuando escuchaba eso, a intentar calmarnos y a auxiliarnos. Al principio fue difícil explicarlo, pero sucedía con tal frecuencia que llegó un punto en el que una vez que mi mamá se acercaba y ya podíamos hablar, solo decíamos: la viejita. Así empezamos a apodarla, la viejita de misterios. Al suceder esto, casi de manera diaria y durante años, y solo digo casi porque puedo recordar las pocas veces que nos sucedió, empezamos a asumirlo como algo prácticamente habitual en nuestra casa. No nos acostumbrábamos. ¿Quién se puede acostumbrar a esto? Pero éramos jóvenes, y quizá nuestra fortaleza era mayor para soportarlo. Sin embargo, toda esta felicidad que vivíamos en el día se esfumaba por la noche. Buscábamos a toda costa evitar dormir. Pedíamos más cuentos a mi papá hasta que era él quien se quedaba dormido y finalmente a nosotros nos vencía el sueño. En los años que vivimos ahí, recibimos a diferentes familiares de visita. La familia de mi padre era de Estados Unidos y la veíamos poco, pero la familia de mi madre era de Michoacán y al visitarnos, lo habitual era que se quedaran con nosotros, apretados, pero bien recibidos. A los huéspedes les cedíamos una o ambas camas de la litera, según el número de visitas, y mis hermanas y yo nos acomodábamos donde podíamos, en el suelo, en la cama de mis padres o donde se pudiese. Sin excepción alguna, todos aquellos que pasaban una noche en mi casa despertaban aterrados y describían experimentar y ver lo mismo que mis hermanas y yo sufríamos día con día.
despertar paralizados y observando a una anciana sentada a los pies de la cama de mis padres, con una expresión de tristeza y mucho dolor. Por supuesto nunca volvían, o si lo hacían, jamás accedían a pasar la noche de nuevo en nuestra casa. Los años pasaron. Yo crecí así como mis hermanas. La mayor, Sara, conoció al que poco tiempo después sería su esposo, Carlos. La vida siguió siendo igual, con nuestros terrores nocturnos formando parte de nuestra vida, y es importante entender que no era algo de lo que habláramos con frecuencia, ni siquiera entre nosotras. Sí, todas intercambiábamos nuestras experiencias y sabíamos que nos seguía ocurriendo, pero jamás se le comentaba a nadie fuera de la casa. No es exactamente un tema de conversación para una visita. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Te ofrezco un café? Por cierto, cuidado si duermes aquí, porque la viejita de misterios aparece al pie de la cama. En una visita de mi cuñado Carlos, se hizo tarde y como cortesía se le permitió quedarse en nuestra casa. A la mañana siguiente, nos contaba visiblemente asustado la terrible experiencia que había vivido. Le explicamos que era algo frecuente para nosotros, y en primera instancia se molestó porque no le dimos ninguna clase de advertencia, así como repetía sin parar: «¡Es que esto es terrible! ¿Qué pasa con esa anciana? ¿Cómo pueden vivir así?». El susto le duró poco, pues él siempre fantaseó con la idea de ser un cazador de tesoros, y suponía que se trataba de un alma en pena que trataba de informarnos que había dinero, u oro, o algo de valor enterrado en nuestra vivienda, o quizá en la vecindad. Se obsesionó tanto con la idea que se puso a indagar con los vecinos, y según él, hizo una investigación. De acuerdo con mi cuñado, muchos años antes se había dado un accidente de tren, lo cual no era imposible, pues en efecto, el tren pasaba justo frente a nuestra casa y se trataba de vías que habían tendido en el siglo XIX. Todavía de niña, me tocó ver funcionando esos ferrocarriles. En cualquier caso, su versión era que, en el accidente de tren, este venía con un cargamento de monedas de oro, y que las personas que ahí habitaban salieron de sus viviendas y tomaron tantas monedas como les era posible, antes de que las autoridades lograran cercar la zona y atender el desastre. Tomando eso en consideración, decidió seguir con su proceso de cacería del tesoro. Comenzó a tener la idea de excavar la vecindad, particularmente en mi casa. Mi papá era un hombre muy supersticioso y la mera idea le causaba temor. Durante una larga temporada se rehusó y resistió a las insistencias de mi cuñado. La suerte favoreció a este cuando llegó el momento de hacer algunas reparaciones a la casa, en las que mis padres decidieron que sería buena idea cambiar el piso. Ahí mi cuñado encontró el pretexto perfecto y con una diligencia singular se ofreció a ayudar a mis padres en estas tareas. Era una ayuda legítima, pues él siempre fue muy hábil y bien hecho en trabajos de este tipo. Lo que se había planteado como algo rápido y simple se convirtió en algo que tomó más tiempo de lo usual, pues mi cuñado escarbaba por mi pequeño hogar de manera indiscriminada intentando encontrar algo. Cuando mi padre notó lo que perseguía, le invadió un temor visible. Este fue mucho mayor cuando mi cuñado desenterró a más de 1,5 metros de profundidad lo que se apreciaba como una quijada de burro. Como les dije, mi padre era un hombre muy supersticioso y esto lo horrorizó. Mi papá le rogaba que ya dejara de buscar y que tapara todo. Mi cuñado, por el contrario, estaba emocionado y fantaseando con la idea de que si había un burro, quizá con este habían cargado las monedas de oro que tanto buscaba. Sin embargo, mi papá tenía la última palabra, y al final mi cuñado cedió y terminaron la obra, tapando todo lo que habían escarbado. A nosotras poco nos importaba la idea de encontrar un tesoro, mientras mi cuñado fantaseaba con utilizar un detector de metales para ya no tener que excavar. Nosotras teníamos que lidiar con la viejita de misterios. Mis hermanas y yo tuvimos una noche la misma experiencia. Llegó la hora de la viejita de misterios, y entre la parálisis y su presencia angustiante pasó algo diferente. Mis hermanas, las que eran solteras y aún vivían ahí, y yo, todas podíamos escuchar la voz de la viejita en nuestras mentes diciéndonos: «Yo les puedo ayudar. Yo les puedo decir en dónde buscar para encontrarlo». Como siempre, mi madre llegó a nuestro auxilio, y a medida que recuperábamos nuestra movilidad,
comenzamos a contar la misma experiencia y repetir las mismas palabras, las tres, casi de forma simultánea. No nos dijo que hubiera un tesoro. De hecho, en las palabras de la viejita no había una descripción de lo que había enterrado, pero sí confirmaba de cierto modo que había algo ahí. Esto sirvió nuevamente para facilitarle a mi cuñado la autorización para su búsqueda. Consiguió un detector de metales y buscó por nuestra pequeña vivienda, así como en la de algunos vecinos, usando algún pretexto para poder entrar a sus hogares. Nunca logró encontrar nada. Varios años después, nos mudamos a otro departamento en la unidad Lindavista Vallejo, que entonces era nueva y en muchos sentidos era una mejor vivienda para nosotros. Mis padres, sobre todo mi papá, se rehusó a dejar de rentar el departamento de Misterios. Los esquemas de rentas congeladas de esas épocas nos lo permitían, y de alguna manera ese había sido nuestro hogar, y había un gran apego a este, por razones que no podrían ser desde algo caprichoso o que a veces atribuimos a las experiencias sobrenaturales que ahí vivimos. Así que ahí estaba, disponible para nosotros cuando quisiéramos, aunque ya no habitáramos ahí. Para cuando mis padres y yo vivíamos en la unidad Lindavista, mis hermanas ya estaban casadas y no vivían con nosotros, aunque nos visitaban con frecuencia. En una de esas visitas se encontraba mi hermana Guadalupe, que es la que me sigue en edad. Mientras yo dormía en el sillón de la sala de mi casa, súbitamente desperté mientras ella me movía y me preguntaba si estaba bien. Yo, desconcertada, le respondí un poco irritada. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me despiertas? A lo que ella me respondió, es que empezaste a hablar y decir cosas que me asustaron. Según ella, dije algo así como, acuérdense de mí, yo no soy mala, yo necesito descansar en paz, busquen ahí abajo de la quijada del burro. Como si a través de mí estuviese hablando la viejita de Misterios. Esa misma hermana, Guadalupe, poco tiempo después de esto que les relato, le tocó vivir una pelea muy fuerte con su marido. En su enojo, tomó a mi sobrino muy pequeño y ella, embarazada de la que sería mi sobrina, se refugió en el departamento de Misterios. De no haber estado molesta, quizá habría recordado que no era un buen lugar para estar sola e inevitablemente volvió a experimentar un encuentro con la viejita de Misterios, lo que la llevó a llamarnos en la madrugada para que fuéramos a auxiliarla, pues en su condición y con un niño pequeño se sentía completamente vulnerable. Aún después de tantos años, la viejita de Misterios sigue ocupando nuestros pensamientos. De vez en cuando soñamos con ella, y normalmente nos llamamos por teléfono a la mañana siguiente para confirmar que, en efecto, a las otras también les pasó lo mismo. Para nosotras es como si aún estuviera ahí, cerca, observando, sufriendo.